analizar algunos temas económicos, financieros, pero también otros políticos, porque estamos con Marcelo Aguaysol, que es el editor de Política y de Economía de La Gaceta. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mauricio, buen día audiencia. Bastante esperando, estamos en vilo, porque esperando, por un lado, que asuma el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. ¿Te acuerdas de Hernán Lacunza? Muy elogiado, ¿no? Sí, era el director de Empiria. Sí, ¿te me acuerdas? acuerdo de él, claramente, sí. Tenía una... Lo consultábamos bastante acá en La Gaceta. El hermano es periodista. Claro, el hermano es periodista, Sebastián. Exactamente. La verdad que es una persona muy curioso, conocida. Marcelo, Sí. es que su hermano Sebastián, que es un muy buen periodista, Sebastián Lacunza, es un periodista absolutamente crítico al gobierno macrista y bastante más cercano a las ideas kirchneristas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y tenemos un ministro por 111 días. Ese es el tiempo, el periodo que va a durar, por lo menos en esta parte, ¿no es cierto?, hasta el 10 de diciembre, Hernán Lacunza, que dentro de algunos minutos va a asumir como ministro de Hacienda y luego, media hora después, va a hablar a la gente. Claro. Dicen a los mercados, pero yo creo que Hernán Lacunza más le va a hablar a los argentinos porque hay tres cuestiones que tiene que resolver de inmediato. Primero, explicar estas medidas económicas que fueron anunciadas por el presidente Mauricio Macri la semana pasada y que Nicolás Duyón, tal cual ha sucedido, no apareció y parece que nunca convalidó esto de expandir el gasto y el consumo con medidas que tocan el corazón de su plan de gobierno, ¿no? Claro. Del plan económico que él había presentado al Fondo Monetario Internacional. Lo segundo, Hernán Lacunza tiene que salir a ratificar el convenio y el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, porque se decía que el 15 de septiembre iba a venir antes del 15 de septiembre iba a venir una misión del fondo y para entonces tenía que haber un desembolso de 7.500 millones de dólares, que a esta altura es vital para la economía argentina, sobre todo pensando en lo que puede llegar a ser una nueva devaluación del tipo de cambio. Ese es el tercer aspecto de la gestión de Hernán Lacunza, que está relacionado precisamente para saber qué es lo que va a suceder con el dólar en un día bastante complicado, porque una hora más tarde de lo que hable Lacunza lo va a hacer Guido Sandleris, que es precisamente el hombre clave de la jornada, porque tiene que explicar algunas facetas, como por ejemplo qué está sucediendo con las reservas internacionales del Banco Central. Están más o menos 63.000, en una semana han perdido 3.500 millones de dólares y es bastante complicado. Tiene que decir qué va a pasar con esta banda de flotación del dólar, porque ya hace rato que ha superado los 51.45 que se había establecido para todo este año y que había sido acordado precisamente con el Fondo Monetario Internacional en la era de Christine Lagarde. Muchas cuestiones en el medio, la gente está muy asustada porque no sabe perfectamente hacia dónde va a seguir esta política económica de Mauricio Macri. Y al mediodía el presidente va a recibir a la mesa de enlace una reunión bastante sugestiva, ¿no? Porque sí, dicen que van con una propuesta, pero al parecer no son una propuesta para el sector, ¿no? Una propuesta amplia y otra para el sector. Y en el medio los rumores sobre las retenciones. Claro. Otro gesto patriótico, alguna cuestión vinculada con eso, hay que esperar, porque esto se define en horas. Y si esto fuera poco, mañana al mediodía en Buenos Aires, en el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores, por lo menos del signo peronista, van a tratar de marcarle la cancha, entre comillas, a Macri, precisamente por estas medidas económicas que han bajado el impuesto al valor agregado y el impuesto a la ganancia, y algo del monotributo, que son coparticipables. Sí. Estamos hablando, en el caso de Tucumán, prácticamente una pérdida de 1.300 millones de pesos. Para que tengan una idea, se trata más o menos de un 25% de lo que necesita la provincia para cumplir una planilla salarial mensual. Sí, con Mansur batuta en mano. Sí, él es siempre uno de los que con han el convocado. Protagonismo que viene teniendo en los últimos meses, ¿no? Entre los gobernadores. Hay que ver, Mansur habla de la posibilidad de que se puedan reunir 14 gobernadores. Eso está por verse. Está por verse también qué va a hacer Juan Schiaretti. Parece que todo el mundo está esperando la reacción del gobernador de Córdoba, si se va a poner en las filas de la fórmula FF o si va a seguir en esa ancha vereda del medio, claro, que
generalmente en épocas electorales suelen ser aquellos que no quieren comprometerse ni con uno ni con otro sector. Es una situación bastante complicada, estas semanas son de muchas definiciones. Hace algunos instantes los bonos argentinos estaban ingresando en un terreno de bonos basura que en el mercado eso significa que están de remate y es muy complicado para de lo que pueda llegar a suceder con estas inversiones. Es un poco, tiene que ver con la baja de calificación. Vos mencionabas hace rato de 1975 75 puntos básicos el riesgo país. Estamos prácticamente igualando lo que vendría a ser Venezuela, que tiene una economía bastante floja, muy debilitada. Pero bueno, no va a haber magia, pero al menos sostener un modelo económico que en esta etapa del año está siendo redistributivo por efecto de una elección y no por una convicción de que hay que aplicarlo profundamente. Antes que te vayas, Marcelo, al menos yo, todavía no fui al supermercado. Estoy evitando ir al supermercado. ¿Fuiste? Sí, ¿Hubo algún efecto? ¿Viste de la rebaja del IVA? Al menos de lo que uno bueno, toda la semana vamos al supermercado y sí, ya dejaron de ser las compras mensuales, pero los precios que vi ayer son parecidos a lo que vi, no la semana pasada, sino la anterior. Mira vos. Y es llamativo porque vos te conformás ahora porque que los precios conserven el mismo valor. Sí. El caso, por ejemplo, de un litro y cuarto, un litro y medio de aceite a 80 pesos. El café que también se está, dentro de todo se está sosteniendo. Fideos a 25, 30 pesos que son de primera y segunda marca. Las gaseosas también están en un precio bastante competitivo porque los chicos generalmente te piden eso. Claro. Lo que sí hay un retoque es en las perfumerías. Y ahí mira vos, bueno. hay que estar muy atento a las son ofertas, sobre todo. Sí, ¿no? Sobre todo porque son la mayoría dolarizados cuando se trata de perfumería. Y al menos se conservan los precios que estaban vigentes antes de la quita del 21%. Estamos hablando en la leche, por ejemplo. Conseguí ayer leche a 42 pesos, 43 pesos, que está dentro de todo entera en un precio bastante competitivo, porque estamos viendo que valía entre 55 y 60 pesos con el reajuste que hubo con esta devaluación del 22-23% de hace una semana. Creo que los supermercados se están en cierta medida alineando a esta medida que el gobierno ha dado a conocer la semana pasada de quitarle el 21% del impuesto de valor agregado a los productos de primera necesidad. ¿Cuánto durará esto? Es la pregunta que se hace el mercado porque ha trascendido que el tipo de cambio se iba a llevar a 100 pesos y eso naturalmente le hace un ruido a toda la cadena de comercialización. Totalmente. De los salarios nada, ¿no? Porque hasta ahora lo único que se está hablando es que el gobierno va a ofrecer 16.250 pesos para el salario mínimo vital y móvil, mientras que los gremios están pidiendo 31.000 pesos mensuales. Una brecha bastante amplia. Los gremios lo piden en función de lo que es una canasta básica total, donde una familia ya no se puede sostener con 30.000 pesos, de acuerdo con las mediciones que está realizando el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Marcelo, es descabellado pensar, recordaba cuando la semana esta que pasó tan complicada, aquello que sucedía en otras épocas difíciles también económicas, como a principios de milenio. ¿Te acordás esos decretos sucesivos de Eduardo Duhalde, estableciendo aumentos salariales para públicos y privados por decretos obligatorios para compensar aquellas devaluaciones importantes? ¿Se puede pensar en algo de eso o no? El primer indicio de una crisis bastante profunda es que el gabinete se está reuniendo todos los días. Eso ya es bastante complicado porque cuando un gobierno toma ese tipo de actitud, tanto institucional como electoral, como el caso que ha hecho Mauricio Macri de convocar a los notables, entre comillas, de la coalición, ya te genera un cierto ruido. Yo creo que no se está llegando a esa situación 2001 en absoluto. Yo creo que aquí la espiralización es lo peor que le puede pasar a la economía y estamos hablando en todo sentido, ¿no? Tanto de precio, ustedes saben que también la mano de obra es un precio que se paga y es el último que sube. Pero lo ideal sería frenar absolutamente todas estas cuestiones,
parar la pelota en medio de la cancha y ver de qué manera se sale de esto, ¿no? Y aquí viene la pregunta que se ha hecho durante todo el fin de semana. Si Mauricio Macri tiene la fortaleza suficiente para terminar su mandato el 10 de diciembre siendo un presidente en funciones, y si Alberto Fernández tiene la posibilidad ya lo ha hecho este fin de semana con lo que dijo de la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le ha caído pésimo al mercado ayer y que se vio reflejado no solamente en los indicadores, sino también la caída en el de las acciones, claro, y el suba del riesgo país. Es muy complicado, un escenario donde todo el mundo dice, bueno, es una transición bastante larga el hecho de que de una primaria, después una general, después posiblemente un balotaje y el 10 de diciembre 4 meses que tiene que llegar el nuevo presidente o el actual, si es reelecto. Lo malo es que pensemos eso, que el sistema está mal hecho. No está mal hecho. El problema es que no haya convivencia política e institucional entre las fuerzas para que sea una transición donde nosotros, cada uno de nosotros, no tengamos que estar tragando saliva como estamos haciendo en este momento y poder cerrar un ciclo y abrir otro con la perspectiva de que la Argentina sigue siendo la misma. Se están da la sensación que, sin quererlo, claramente, se están dando la razón mutuamente, ¿no? En los errores. Exactamente. En los errores, porque desde el sector... Es huérfana, claro, es una cuestión que es muy argentina. Desde ¿no? el sector de Fernández Fernández achacan las culpas que están a la vista del gobierno de Macri relacionadas a la economía y a lo posterior a las elecciones. Y desde el gobierno de Macri achacan culpas también de algunas redacciones del mercado a lo que dijo Alberto Fernández sobre que el dólar tenía que estar más alto, sobre que se va a renegociar la deuda, y sucedió. O sea que se están dando la razón los dos, y los dos tienen razón. La responsabilidad es compartida. Naturalmente que uno tiene una mayor cuota que otro por estar institucionalmente al mando de la Argentina, pero acá debería primar la razón y la ubicuidad, ¿no? De dónde está parado cada uno y qué es lo que está haciendo cada uno. Creo que la manera de consensuar la continuidad del plan, por lo menos en principios básicos, por ejemplo, la relación con el Fondo Monetario. Marcelo, te corto porque vamos a ver en vivo